que qué tan difícil es esto del manejo de las heridas, les digo que es muy sencillo si saben cuál es la causa de la úlcera, porque tratando la causa, la úlcera va a cicatrizar. Entonces, justamente esta conferencia versa sobre la evaluación y diagnóstico de las heridas. Las principales úlceras hacen que la gente se meta al cuidado de las heridas y crea que es algo sencillísimo, ¿no? Pero van ustedes a ver que aunque el 90-95% de las úlceras cae en estas 4 categorías, existe un 5% que no necesariamente lo hace y eso es lo que hace la diferencia entre un experto en heridas y alguien que se dedica meramente a hacer curaciones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué tiene este paciente? Yo como dermatólogo me ha sido muy útil la clínica dermatológica. El dermatólogo primero ve y luego interroga. Entonces, yo lo que hago es ver dónde está esa úlcera, la topografía, la morfología, qué forma tiene esa úlcera, y después interrogo el padecimiento actual, los síntomas, los antecedentes de importancia, tanto positivos como negativos. Verán más adelante algunos casos que me enviaron como pie diabético sin diabetes, por ejemplo, o pacientes con úlceras arteriales que nunca fumaron, nunca tuvieron colesterol elevado, etcétera. Entonces son cosas importantes. Y finalmente hacemos los análisis necesarios para confirmar o refutar nuestro diagnóstico. Cuando hice el posgrado en Canadá, mi jefe siempre me decía, aunque sepas lo que tiene la úlcera, quiero que como ejercicio me digas 3 diagnósticos diferenciales de diferentes categorías. Vean ustedes las diferentes categorías que pueden tener las diferentes úlceras cutáneas. Entonces, esta es una mujer de 47 años que llegó con una historia de 3 años de cambios ungueales. Le amputaron el primer dedo porque le dijeron que lo que tenía era una infección y que la infección estaba avanzando, y la paciente empezó a desarrollar múltiples úlceras nuevas sobre el trayecto de la pierna. Sorpresa que la paciente lo que tuvo desde un inicio fue un carcinoma epidermoide subungueal que nadie le diagnosticó, y la paciente fue avanzando con su cáncer hasta que cuando ya llegó con nosotros, pues era una paciente insalvable, ¿no? Y en segundo lugar, guardarse en la cabeza qué otra cosa puede ser. Ahí es donde entran los diagnósticos diferenciales. Y esto nos lo va a dar el estudio, la experiencia, la sospecha clínica, y por supuesto se va a apoyar por los estudios de laboratorio y por esto que es la reina en el manejo de las heridas, que es la biopsia de piel. Aunque recientemente se publicó un artículo que les voy a mostrar donde la biopsia de piel nos es útil, mas no en todos los casos. La sospecha clínica, ¿cuándo tomarían ustedes una biopsia? Cuando la sospecha clínica lo indica. Y esto puede ser con úlceras atípicas de entradas o con úlceras, cuadros típicos de algo atípico. Heridas que no responden luego de 3 meses de manejo adecuado, porque luego llegan pacientes y dicen, llevo 5 años con esta úlcera, doctor, y es una úlcera venosa, y uno le pregunta, ¿y cuándo la han puesto compresión? Nunca. Entonces esa paciente obviamente no iba a cerrar después de 5 años si nadie le ponía compresión, ¿no? Y por supuesto para cultivos tisulares. Entonces, esto es un cuadro típico de algo atípico. Cuando alguien ve una úlcera de estas características, dice, esto es un pioderma gangrenoso típico, nada más vamos a tomarle una úlcera para confirmar el diagnóstico. Cuando alguien ve una úlcera en la cabeza de un paciente, dice, esto es algo atípico de entrada porque no es una localización frecuente, también vamos a tener que tomar una biopsia, ¿no? ¿Cuándo o cómo más bien vamos a tomar la biopsia? De la zona más sugestiva del diagnóstico, o bien en carátula del reloj, como veremos más adelante, cuando no hay una zona típica, siempre el lecho y el borde, 1/3 del lecho y 2/3 partes de borde. El borde es lo que tiene la información, no el lecho. El lecho les van a reportar úlcera y eso ya lo saben ustedes, entonces es redundante. Y la biopsia para cultivo del lecho de la herida, es así. Entonces vean ustedes, tengo esta úlcera con estas características totalmente atípicas, pues vamos a tomarle la biopsia de alguna de estas zonas que son más significativas. O en carátula de reloj, yo sospecho que esta úlcera que no está respondiendo pudiera ser alguna otra cosa, pero no veo un área típica, le tomo una a las 12, una a las 3, una a las 6 y una a las 9 y se las mando al patólogo etiquetadas de esta manera, ¿no? Y para cultivo, obviamente, tomaríamos de la zona más profunda del lecho de la herida para buscar cuáles son las bacterias significativas. ¿Cuál es la utilidad de la biopsia? En este estudio retrospectivo
se dieron cuenta que el 48% a pesar de la biopsia permanecieron sin diagnóstico, pero vean ustedes cómo hasta la mitad se pueden diagnosticar simplemente con la biopsia. Y en este estudio las más frecuentes eran neoplasias, vasos celulares, carcinomas escamosos, melanomas o linfomas, vasculitis 1.5%, pioderma 1.5% y las infecciosas también eran muy frecuentes. Sin embargo, el diagnóstico de las úlceras infecciosas se hizo más fácil con cultivos de tejido que con biopsias histológicas porque las tinciones no necesariamente salían positivas. ¿Cuál es su diagnóstico cuando ven esta úlcera? Úlcera varicosa, dicen allá atrás. Perfecto, ¿por qué? La coloración, la topografía. Vean el hecho, piensen en la fisiopatología. Aquí lo que sucede es que la sangre baja muy bien, pero no sube. Entonces el lecho se va a ver rojo, congestivo, la pierna va a estar hinchada. Vean las varices cómo le llegan hasta los pies a esta paciente. Se ven aquí los trayectos varicosos. ¿Y qué faltaría para concluir que sí es venosa y no arterial? Los pulsos, exactamente, le palpan pulsos, esa úlcera lo más probable es que sea venosa, ¿no? Entonces, pues tercio inferior de la pierna, base roja, todo esto que ya platicamos, son úlceras en pacientes que pasaron mucho tiempo de pie, enfermeras, gente que está detrás de algún mostrador en alguna tienda, cirujanos, todos estos maestros, tengo un montón con úlceras varicosas, la obesidad y por supuesto la herencia. Los pulsos van a estar presentes y puede ser por incompetencia valvular, por falla de la bomba del tobillo, por síndromes postrombóticos, etc. Ay, ya le soplé la que sigue, pero bueno. Vean, esto es el tercio medio de la pierna. Vean una úlcera completamente diferente a la anterior. Esta es una úlcera redonda, el hecho pálido o con escara presente, porque literalmente la fisiopatología de una úlcera arterial es un infarto de piel. Aquí se tapó un vaso, piensen que en el centro de esta úlcera se tapó un vaso y el territorio cónico de irrigación de esa úlcera se necrosó por completo. Son úlceras que van a no tener pulsos, la extremidad va a estar fría, son pacientes que se van a quejar de que a las 2, 3 de la mañana los despierta el dolor terrible. Si los atendió alguien que no tiene la más mínima idea de lo que los está atendiendo, les va a decir, levanten las piernas. Y el paciente dice, es que cada vez que me levantan las piernas yo lloro del dolor y la úlcera se va poniendo peor. Estas son las típicas úlceras arteriales. Entonces, localización distal, son infartos cutáneos, base pálida, muy dolorosa, antecedentes de diabetes, de tabaquismo intenso, de hipercolesterolemia, van a tener infartos a otros niveles, a lo mejor el paciente ya tuvo 2 CVCs y tiene 4 stents. Todos estos son datos importantes para llegar al diagnóstico. Diagnóstico, este está fácil. Vean ustedes, múltiples úlceras pequeñas, el paciente tiene hasta un pañal abajo porque escurre el líquido de esa úlcera. Diagnóstico, esto, linfedema. Vean la piel verrucosa, hay linfedemas congénitos, linfedemas adquiridos, son úlceras muy molestas para los pacientes, muy difíciles de tratar y afortunadamente tendrán ustedes una experta de Cali sobre el tema platicando con ustedes en estos días, la doctora Marisabel Lozano, entonces no me detendré mucho a hablar sobre el tema. Diagnóstico. Pie diabético. Y si les digo que no tiene diabetes, ¿qué tiene? No he escuchado el diagnóstico correcto. Úlcera por presión, no. Es una úlcera, la pueden abarcar mucho sin arriesgarse a equivocarse, en una úlcera neuropática. Recuerden que hay muchas causas de neuropatía, no todas son diabetes. En este caso es lepra. Es una paciente que tiene lepra y tiene un mal perforante plantar por neuropatía ocasionada por Mycobacterium tuberculosis. Y esas se las puse con ese truco porque sí, la diabetes es la causa más frecuente de neuropatía, pero recuerden que hay otras causas como la lepra, como la deficiencia de vitamina B, como el alcoholismo. Todas estas pueden hacer que los pacientes dejen de sentir las extremidades y entonces empiecen a ulcerar. Esta es la espalda de una paciente que hace 10 años se tiró un quinqué, una lámpara de petróleo en la espalda, se quemó la espalda, tardó 5 años en cicatrizarle todas las quemaduras y hace
otros 5 años empezó a ulcerarse en la espalda y esta úlcera ha ido creciendo sin ningún control y a pesar de todos los tratamientos. ¿Diagnóstico? ¿Alguien? Quemadura, que se ulcera. Esto, una úlcera de Marjolin. Esto es un carcinoma epidermoide que aparece después de una quemadura. Recuerden que en las úlceras crónicas y especialmente en las quemaduras se puede sobreagregar carcinomas epidermoides. Entonces, antecedentes, áreas de exposición solar, quemaduras químicas, úlceras de larga evolución, arsénico en el agua en algunas poblaciones y las metástasis son frecuentes y agresivas cuando están asociadas a estas úlceras. Este es un paciente que me mandaron con una úlcera venosa que no responde. ¿Qué les llama la atención de esta úlcera venosa? Vean la diferencia con la que vimos previamente. Sí, el lecho está rojo, muy bien, pero no tiene la dermatitis ocre, no está sobre los maleolos, algo aquí no cuadraba. Y cuando interrogamos al paciente, este hombre era de Cuernavaca, Morelos, una zona parecida a Montería en sol y calor. Entonces ahí la gente va y se tira como lagartija al sol todo el día. Y entonces, por supuesto, lo que este paciente nos hizo sospechar es que por la exposición crónica al sol había desarrollado hay alguna cosa rara y el reporte fue de un carcinoma vasocelular metatípico ulcerado con patrón infiltrante. Entonces este paciente andaba paseando, vean ustedes cómo le habían hecho, no sé si lo puse ahí, todos los tratamientos que había recibido, hasta la cámara hiperbárica lo habían metido y le habían puesto compresión, vean la compresión marcada y el paciente no respondía, pues ¿cómo iba a responder si tenía un vasocelular? Recuerden que el vasocelular aparece en áreas expuestas de la piel, en la cara, en la espalda, pero también puede aparecer en las piernas, en los brazos si la persona se ha expuesto al sol irresponsablemente a lo largo de su vida. Muy bien, continuamos. ¿Qué ven aquí? Este fue un paciente, bueno, este no, pero pudo haber sido uno de mis pacientes que me mandan como pies diabéticos que no responden, pies diabéticos que no tienen diabetes, pero pues a ver qué tiene, ¿no? ¿Qué es? Noten el pigmento oscuro alrededor. Esto que ven aquí es un melanoma. Los melanomas sacrales son muy frecuentes en Latinoamérica y en Asia. Son pues, letales. La mayor parte de estos pacientes muere por el mal diagnóstico. Este es el pie diabético sin diabetes que me mandó un podólogo. Lo desbrido, doctor, y se vuelve a formar el tejido y no cierra. Pues claro que no iba a cerrar. Este paciente lo que tenía era un melanoma que por muchos meses lo estuvieron tratando como pie diabético y por supuesto el paciente ya estaba lleno de metástasis cuando llegó con nosotros, ¿no? Este es de la literatura, algo más discreto, pero vean, la clave es justamente esta úlcera que no cierra en el pie y que fue precedido por cambios de pigmentación. O como ven ustedes acá, esto no es una úlcera, es un tumor, está creciendo hacia afuera, no se está ulcerando hacia adentro, ¿no? Esta es la zona interescapular de una paciente de 30 años que llegó con nosotros con la historia de que le había salido un barro en la espalda. Aquí también les dicen barros, ¿sí? Un barro en la espalda y este barro en la espalda se puso negro y de repente se le hizo una úlcera. Entonces fue con su amigo cirujano. ¿Y qué hace el cirujano? Corta, ¿no? Entonces le dijo rápidamente, ya te hice un desbridamiento quirúrgico y sorpresa que a la semana la úlcera había crecido más, se había puesto peor. Entonces nosotros muy inocentemente le dijimos, el problema es que fue con un cirujano, no había venido con un experto en heridas, le voy a dar tratamiento, en 2 semanas va a estar mejor y cuando lleguen 2 semanas la úlcera no solo estaba igual, sino que nos dijo, me acaban de aparecer 2 más igualitas a la que inició. Y entonces aparecen estas 2 úlceras. ¿Diagnóstico? No, no es cáncer. Vean los bordes violáceos. Esta ya estaba manipulada, no es tan claro, pero vean ustedes acá los bordes violáceos desprendidos, úlceras terriblemente dolorosas. Esta paciente no lo tenía, pero les podría haber dicho el paciente, además tengo enfermedad inflamatoria intestinal o tengo una artritis reumatoide severa. Esto es un pioderma gangrenoso, justamente como la foto del pie que vieron explotado. Este es un padecimiento inflamatorio por neutrófilos. Esta es otra paciente de nuestra clínica que no nos creyó, se fue a otro servicio, en el otro servicio la desbridaron y
llegó después con nosotros así. Esto pasa con el pioderma gangrenoso, porque tiene un fenómeno que se llama patergia, que cuando ustedes lesionan o inflaman más la úlcera se ulcera de esta manera, ¿no? El pioderma gangrenoso puede aparecer en cualquier topografía, son úlceras que inician como una pústula o una pápula necrótica, como un barro grandote, y luego empiezan a crecer, son terriblemente dolorosas y destructivas, y pueden asociarse a todas estas enfermedades. Entonces hay que hacer un buen interrogatorio, porque si el paciente tiene síntomas intestinales, pérdida de peso, etcétera, hay que buscarle todos los otros diagnósticos. Es un diagnóstico del que se abusa también mucho en las clínicas de heridas. Estos pacientes, por ejemplo, tuvieron diagnóstico inicial de pioderma gangrenosa, no mejoraban con tratamiento adecuado, y vean ustedes, aunque tienen características similares, este de acá es una granulomatosis de Wegener y este otro de acá es un síndrome antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípidos con mucha frecuencia es mal diagnosticado como pioderma gangrenoso. Este es un paciente que llegó con hepatitis C y múltiples úlceras pequeñas, terriblemente dolorosas, rodeadas de esto que se llama atrofia blanca. No se alcanza a ver muy bien en las fotografías, pero es una piel aperlada con unos puntitos rojos. Diagnóstico. ¿Algún internista en la sala? Hepatitis C con úlceras. ¿No? ¿Quién da más? Bueno, esto es una crioglobulinemia. La crioglobulinemia es un padecimiento donde se fabrican estas crioglobulinas que se precipitan en los vasos y causan oclusión. Entra en el capítulo de las vasculopatías. Aquí no hay inflamación del vaso, sino hay enfermedad del vaso sin inflamación por causa de depósitos de anticuerpos y cosas de este tipo. Entonces, este es un paciente que tenía crioglobulinemia. Nuevamente, son infartos de piel, entonces duelen terriblemente. El paciente se queja de una vida miserable. Esta es una paciente de 15 años que llegó con nosotros referida por el reumatólogo del Instituto Nacional de Cardiología por úlceras en las piernas que no cicatrizan. La paciente tenía antecedentes de un lupus muy agresivo. Si tienen lupus y tienen úlceras en las piernas, ¿en qué piensan? ¿Úlcera por artritis? No, tiene lupus, no tiene artritis. Esta paciente, si ya hubiera probado las mieles del amor, hubiera podido tener abortos de repetición, por ejemplo, hubiera podido tener trombosis venosas o arteriales en otros lados. Eso, por ahí lo dijeron bajito, bajito. Es un síndrome antifosfolípidos, justamente. Esta es otra vasculopatía trombótica. Aquí se forman procoagulante lúpico y otras cosas más, digo anticoagulante lúpico y algunas otras cosas más que generan que los vasos se tapen y es otro padecimiento vasooclusivo, ¿no? Síndrome antifosfolípidos. Esta paciente de 58 años es de la literatura, desarrolló úlceras súbitamente sobre estas placas y tenía historia de sarcoidosis pulmonar. Diagnóstico: sarcoidosis, úlceras arteriales, vasculitis o crioglobulinemia. ¿Quién dice que A, B, C o D? Ah, la imagen, la imagen. Ahí está. Ya, porque si no se nos acaba el tiempo. Bueno, si la paciente tiene sarcoidosis pulmonar, pues es lógico pensar que esta paciente esté haciendo placas de sarcoidosis cutánea y se estén ulcerando. Entonces vean en la biopsia los granulomas sarcoidales y en cuanto le dan tratamiento con cloroquina y compresión, estos son los resultados. Vean la importancia de tener el diagnóstico adecuado. Si ustedes se ponen a tratar esto como úlcera venosa o arterial, le pueden gastar millones de pesos y la úlcera no va a cerrar. En cuanto tienen ustedes el diagnóstico, cierra. Este es un paciente que llegó con úlceras bilaterales, que además tenía estas cicatrices, tenía nódulos y nudosidades debajo de la piel. ¿Diagnóstico? Enfermedad bilateral, nódulos, algunos se ulceran. Empieza con B chica o B de vaca. ¿No? Esto, aquí sí hay inflamación de los vasos. Esta es una vasculitis. En este caso les puse una poliarteritis nudosa. Esta es una enfermedad de medianos vasos,
de las arterias donde se forman estos nódulos y en algunos casos se pueden ulcerar. Las vasculitis es un capítulo grandísimo de enfermedades que pueden causar ulceración. Entonces es un tema que tenemos siempre que tener en la cabeza si no pudiera ser una vasculitis. ¿En quién se va a dar? Para personas que tienen normalmente otros problemas a nivel sistémico, enfermedad renal, etcétera, asociado a sus vasculitis. Diagnóstico. Esta es una enfermera de 30 años o 30 y tantos años que llegaba con nosotros, referida de otras clínicas de heridas, donde le habían estado tratando por una úlcera que no cerraba, que ella decía había empezado como una pústula que se necrosó, que le crece, que es terriblemente dolorosa, que no responde a tratamiento, y doctor, yo así no puedo trabajar, entonces me duele mucho. ¿Diagnóstico? ¿Qué les llama la atención de esta úlcera? Mano izquierda, la paciente era derecha, ¿no? A veces hay que jugar al investigador, a las novelas de misterio. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿No? ¿Nadie? Esta es una úlcera facticia, es una úlcera autoinducida. La paciente se escarbaba esta úlcera, obtenía su incapacidad para ya no trabajar y se iba a su casa, se la suturaba y se iba feliz por la vida. Como esta hemos visto muchos casos, esta paciente que ven ustedes aquí llega con nosotros con estas terribles úlceras en la cara y la clave estaba en todas estas otras lesiones donde vemos la úlcera en la cara, cicatrices, en el pecho vemos múltiples excoriaciones, algunas áreas cerradas. Esta era una paciente que había sufrido de abuso durante la infancia, tenía un problema psiquiátrico y ella misma se escarbaba sus úlceras con las uñas. Le dijimos que esto era su problema, le colocamos oclusión, que ese es uno de los tratamientos más eficaces. Miren aquí esta cicatriz en la nalga. Y vean, 10 días después de colocarle un hidrocoloide, así de fácil, la úlcera completamente cerrada y acude con nosotros unos meses después con esta cerrada, pero ya tenía 2 úlceras nuevas e insistía que esto no era causado por ella misma, ¿no? Entonces son pacientes de terrible pronóstico por el problema psiquiátrico que tienen de trasfondo. Esta, pues ya vieron ustedes cuando en la plática previa unos casos similares. Vean ustedes estas úlceras. Ahí donde ven esto, no duele. Los pacientes dicen, no, pues es que me empezó esta úlcera y ha seguido creciendo. Es una úlcera de Buruli, exactamente. Estos son pacientes con úlcera de Buruli. La úlcera de Buruli tiene la historia que empieza con un nódulo. Este nódulo indoloro se ulcera y la úlcera empieza a crecer y no hay quien la pare. ¿Cuál es lo que sucede aquí? Es que pacientes que viven cerca de ríos, lagos, tiene que haber agua de por medio. Al parecer la pulga de agua es uno de los vectores, pica y deja esta Mycobacterium ulcerans. Este Mycobacterium ulcerans empieza a producir micolactona y cuando alcanza concentraciones críticas, la micolactona anestesia los nervios y ulcera la piel. Por eso es que no duele. Se empieza a crecer y a crecer sin dolor para el hospedero. Y se trata con antifímicos como si fuera un padecimiento micobacteriano. Ay, esta ya se nos brincó el diagnóstico, pero es una esporotricosis fija, una paciente que llegó con una úlcera en la rodilla que no cicatrizaba y que abría y cerraba y abría y cerraba, y tenía la historia de haberse caído en el campo, sobre unos matorrales y haberse clavado una espina, ahí se inoculó el hongo, el Sporotrix schenki, y entonces hizo una úlcera crónica en la rodilla. Diagnóstico, es un paciente que empezó con úlceras perianales, un trabajador de un laboratorio, también es de la literatura, y de estarse él solo curando, de repente un día le aparecieron las úlceras en la mano. Diagnóstico. Aquí podrían ser 2 cosas las que podrían pensar. ¿No? ¿Nadie? Podrían pensar en una amibiasis cutánea, pero es raro que den las manos, casi siempre da alrededor de zonas de mucosas, pero este paciente lo que tenía eran úlceras herpéticas, tenía herpes perianal y entonces le tomaron un examen de VIH y resulta que el paciente tenía SIDA.
Él lo desconocía, al parecer fue un accidente justamente en el laboratorio, se contagia de SIDA, no se da cuenta y empieza a hacer úlceras perianales y por estarse limpiando las úlceras se las inocula en la mano. Recuerden que el virus del herpes en pacientes inmunocompetentes solo da vesículas, pero cuando hay inmunosupresión son úlceras terriblemente destructivas y agresivas y aparecen en las zonas donde suelen aparecer estas úlceras. Este es un caso, por ejemplo, de la literatura de úlceras por herpes zóster. Esta paciente hizo un herpes zóster en la pierna. Vean ustedes ahí el daño por balonización y la histología típica del herpes y cómo el herpes se torna necrótico y ulcerativo. Yo he visto pacientes donde todo el hemicinturón donde se les genera el herpes se les necrosa y es una gran escara de espesor total. Pacientes con leucemia que están tratando como úlceras por presión en la zona sacrococcígea y realmente fue un herpes o un citomegalovirus, un virus del Epstein-Barr que pueden causar este tipo de úlceras destructivas. Es una paciente muy mal portada de Argentina que tiene esta úlcera en la zona interciliar. Si son buenos observadores ya tienen ahí el diagnóstico, pero 30 años, 2 meses de evolución con esa úlcera en la frente indolora. A la hora que le hacen una biopsia encuentran que tenía un goma sifilítico. Esta paciente se inoculó de sífilis, no se trató adecuadamente o pasó desapercibido el secundarismo y llegó a esta fase de sífilis terciaria donde hizo un goma sifilítico. Y vean ustedes un mes después de aplicar penicilina como la úlcera está completamente cerrada. Por si esto fuera poco, los doctores a veces producimos nuestras propias úlceras. La hidroxiurea, que se utiliza con mucha frecuencia en la anemia de células falciformes, en las policitemias, etcétera, puede causar también ulceración como un efecto secundario del medicamento. Y estas son algunas complicaciones que son interesantes diagnosticar. ¿Qué es esto? Díganlo. Lo primero que les venga a la mente. Una celulitis, exactamente. Entonces este paciente tiene celulitis. Muy diferente de esto. ¿Esto qué es? Vean la diferencia. Acá tienen edema, eritema, suele ser unilateral. Cuando vean una celulitis bilateral, lo más seguro es que no es celulitis. Entonces llámenle al dermatólogo que les venga a ayudar. Pero aquí vean ustedes, es la piel craquelada, ¿se fijan? Así como si fuera, dicen, en imagen de porcelana china antigua. Los dermatólogos son muy románticos en sus descripciones, entonces eso dicen. Y esto es el eczema craquelé o eczema atótico, que es un tipo de dermatitis que se da en pacientes con insuficiencia venosa. Importante diferenciarlos porque no hay que darle antibióticos, solo hay que darle compresión y un esteroide tópico y listo. ¿Qué es esto? Vean esta imagen de botella de champán invertida, también otro término dermatológico. Esto es una lipodermatoesclerosis. Aquí la piel se torna dura por insuficiencia venosa y entonces hacen este tipo de lesiones. Vean ustedes otra lipodermatoesclerosis muy inflamada en este caso, requieren compresión. ¿Qué es esto que ven ustedes aquí? Esta es la zona, el pliegue interglúteo, esta es una nalga. ¿Qué piensan? 3 lesiones juntas, 4 sobre una placa eritematosa. ¿Ya lo vieron? ¿Los voy a reprobar? No es cierto. Esto es una lesión de herpes también. Un herpes simple en una nalga. Esto lo podrían mal categorizar como una úlcera por presión grado 2. No es ninguna úlcera por presión grado 2. Es un herpes simple ulcerado. ¿Y esto? Infectólogos de la sala. Lesiones satélite de tipo blanquecino sobre una zona irritada. No, no es dermatitis del pañal. Bueno, podría ser una complicación de una dermatitis del pañal. Esto es una candidosis cutánea. Aquí lo que tiene esta paciente es un intertrigo candidósico. Tampoco es una úlcera por presión. Se los presento porque son casos por los cuales nos han interconsultado como úlceras por presión que no son úlceras por presión. En conclusión, siempre consideren los diagnósticos diferenciales aún en presencia de cuadros típicos y pregúntense qué otro diagnóstico podría ser. Y cuando escuchen cascos, piensen en caballos, pero no olviden
que también existen las hebras. Entonces, aquí tienen algunas de las cosas que vimos y las diferentes categorías donde podemos meter a las úlceras y algunas de las que ya vimos en esta charla. Este esquema lo tenemos también en el libro. Y espero que al final de esta sesión puedan ustedes enlistar los principales grupos de padecimientos ulcerosos de la piel, diagnosticar los más frecuentes y descartar los diagnósticos diferenciales asociados a una úlcera cutánea. Muchas gracias.